Hola a todos, este es el canal Enciclopedia. Este programa explica de bueno a excelente, porque algunas empresas dan el salto y otras no para todos. Este es un trabajo clásico de lectura obligada para los gerentes, que explora cómo las empresas que tienen un desempeño mediocre a largo plazo, un desempeño mediocre o incluso empresas medio muertas pueden dar un salto y convertirse en una empresa sobresaliente o una gran empresa. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cuáles son los factores clave en juego aquí? ¿Por qué se dice que los talentos destacados tienen doble personalidad? ¿Cómo utilizar el efecto volante para lograr el salto de la mediocridad a la excelencia y alcanzar el éxito? Después de ver este vídeo, encontrarás la respuesta. El autor de este libro es Jim Collins, quien se convirtió en uno de los estudiosos de la gestión más famosos de nuestro tiempo con sus superventas Build to Last. Curiosamente, cuando Build to Last se vendía bien, uno de los amigos de Collins le dijo sin rodeos, este libro es inútil. Collins se sorprendió. Resulta que este amigo creía que todas las empresas estudiadas en Build to Last parecen tener sus propios genes de excelencia y han sido excelentes desde su nacimiento, pero esas empresas son muy pocas después de todo. La gran mayoría de las empresas mediocres no tienen ese gen. Si quieren cambiar y ponerse al día, ¿qué deberían hacer? En otras palabras, si no naces rico y guapo, ¿cómo puedes contraatacar? Construido para durar no proporciona la respuesta. Collins pensó que su amigo tenía razón. Esta pregunta, como una caja negra en los negocios, despertó la curiosidad de Collins. Así que tomó medidas de inmediato y formó un equipo de investigación de 21 personas. Fueron necesarios 5 años y un conjunto único de métodos de investigación para finalmente plasmar sus hallazgos y conclusiones en este libro. Se puede decir que la respuesta es a la vez inesperada y emocionante. Este libro también se ha convertido en otro trabajo duradero de Collins después de Build to Last. A continuación, le daremos una explicación detallada del secreto para pasar de la mediocre a la grandeza desde dos aspectos. Primero, ¿qué tiene de especial el método de investigación de este libro en comparación con los libros de negocios comunes? Segundo, los elementos clave para lograr un salto adelante son. Primera parte. Primero expliquemos el primer punto, ¿cuál es el método de investigación único utilizado por el equipo de Collins? Creemos que este es el punto más destacado de este libro que supera a los más vendidos de negocios en general. La idea general para escribir libros de negocios más vendidos es encontrar algunas empresas estrella exitosas, estudiar su historia y resumir algunas características comunes, como la cercanía a los clientes, la innovación independiente y la orientación al valor, y luego declarar que estas características comunes son estas empresas estrella. La razón del éxito es que mientras aprendamos estas características, podremos replicar su éxito. La pregunta ¿es realmente rigurosa esta idea de investigación? Es posible que muchas empresas que fracasaron hayan logrado mantenerse cerca de los clientes e innovar de forma independiente, pero al final fracasaron. ¿Cómo se explica esto? Por ejemplo, si quieres estudiar cómo triunfan los campeones olímpicos, encontrarías que tienen en común y luego declararías que la razón por la que ganaron el campeonato es porque todos tienen entrenadores, lo cual es obviamente ridículo. El problema es que este método de investigación no tiene un grupo de control. Sabemos que en medicina, si se quiere verificar la eficacia de un fármaco, es necesario crear un grupo de control. Los pacientes generalmente se dividen en 3 grupos, un grupo toma medicamentos, otro grupo toma placebo y el otro grupo no toma nada. Solo comparando las respuestas de los 3 grupos de pacientes podremos saber si el fármaco es realmente eficaz. El equipo de Collins tomó prestado este método de investigación e introdujo un grupo de control estricto de empresas para ver cómo les iba. Primero, definen estrictamente lo que significa pasar de la mediocridad a la grandeza. Estas empresas deben tener una historia de más de 30 años. En los primeros 15 años debe ser mediocre, con un rendimiento acumulado de las acciones menor o igual al promedio del mercado, y en los próximos 15 años debe ser excelente, con un rendimiento acumulado de las acciones de alcanzar más de 3 veces el nivel promedio del mercado. Collins dijo que la razón por la cual el periodo mínimo se establece en 15 años es porque un periodo tan largo puede eliminar el elemento aleatorio de la suerte y los factores de los líderes individuales. La tasa de rendimiento acumulada de las acciones en 15 años debe alcanzar 3 veces el promedio del mercado. Este requisito es muy alto. Debes saber que empresas estrella como Coca-Cola, General Electric, Intel y Walmart solo alcanzaron 2,5 veces el promedio del mercado. Además, si una determinada industria está a la vanguardia durante estos 15 años y la tasa de rendimiento de toda la industria es mucho más alta que el promedio del mercado, entonces las empresas de esta industria no serán consideradas. De acuerdo con este estándar extremadamente estricto, el equipo de Collins llevó a cabo una investigación exhaustiva de las 1.435 empresas que estaban en la lista Fortune 500 en los Estados Unidos en los 30 años comprendidos entre 1965 y 1995, y finalmente encontró solo 11 empresas que cumplían con los estándares. Son empresas modelo que han pasado de la mediocridad a la grandeza. Cabe señalar que cuando el equipo de Collins realizó este estudio, muchas empresas de alta tecnología no tenían una larga trayectoria y aún no habían mostrado un patrón especial de bueno a excelente, por lo que no se incluyeron en la muestra de este estudio. Luego, basándose en la situación de las empresas modelo, el equipo de Collins seleccionó cuidadosamente 2 conjuntos de empresas de control.
El primer grupo son 11 empresas de comparación directa. Estas empresas son muy similares a las empresas modelo antes del salto, están en la misma industria, con tamaño y desempeño similar, pero nunca han logrado el salto de la mediocridad a la grandeza. El segundo grupo son 6 empresas. Las empresas que no logran mantener la excelencia son empresas que logran un salto de corta duración, no logran mantener su ventaja y rápidamente vuelven a caer en la mediocridad. La empresa modelo y los dos grupos de empresas de control suman un total de 28 empresas. La tarea del equipo de Collins era descubrir qué elementos de gestión estaban presentes en todas las empresas de la muestra a lo largo del tiempo y cuáles estaban ausentes en ambas empresas de control. Collins está convencido de que estos elementos contienen la clave para el viaje de la mediocridad a la grandeza. Con este fin, el equipo de Collins recopiló y compiló hasta 6.000 informes públicos sobre estas 28 empresas en los últimos 50 años, realizó un análisis en profundidad de las estrategias, la cultura, las finanzas, el personal y otros aspectos de estas empresas desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Perspectiva y luego explorar el significado detrás de los datos a través de discusiones grupales semanales y lluvias de ideas. Todo el trabajo de investigación tomó 5 años, y finalmente anunciaron que habían encontrado varios elementos clave para lograr el salto, y llegaron a una conclusión emocionante. De hecho, existe una regla a seguir para el salto de la mediocridad a la grandeza. Lo anterior es el primer punto. El método de investigación único utilizado por el equipo de Collins es el punto más destacado de este libro que supera a los más vendidos de negocios en general. De más de 1.000 empresas de Fortune 500 en los últimos 30 años, seleccionaron rigurosamente 11 empresas modelo que habían logrado un gran avance y establecieron 2 conjuntos de empresas de control. A través de una gran cantidad de análisis cualitativos y cuantitativos, encontraron la clave para lograr un gran avance, elementos. La segunda parte. Echemos un vistazo más de cerca a cuáles son los elementos clave que encontró el equipo de Collins. Se divide específicamente en 3 aspectos: personal, estrategia y mecanismo dinámico, correspondientes a 3 palabras clave: gerentes de quinto nivel, concepto erizo y efecto volante. Veamos primero el primer aspecto, el elemento personal, cuya palabra clave correspondiente es gerentes de quinto nivel. Collins dividió a los gerentes en 5 niveles según sus habilidades. Los llamados gerentes de quinto nivel son los líderes en la cima de la pirámide de habilidades. Encontró que todas las empresas modelo tenían gerentes de nivel 5 en posiciones clave de avance, mientras que las empresas de control no tenían tales líderes. Collins cree que la presencia de gerentes de quinto nivel es el factor más crítico para que una empresa pueda dar un salto adelante. Tal vez se podría decir, los grandes líderes crean grandes empresas. Esto es de sentido común. ¿Cómo puede considerarse un descubrimiento importante? La clave aquí es que los gerentes de quinto nivel a los que se refiere Collins son completamente diferentes de las todopoderosas élites empresariales que tenemos en nuestras mentes. De hecho, este es un grupo de personas muy pasado de moda. Son discretos, introvertidos y taciturnos, es difícil decir que tienen algún encanto personal, no han recibido mucha atención por parte de los medios y del público durante mucho tiempo. Una prueba es que entre los 6.000 informes públicos recopilados por el equipo de Collins, el número de informes sobre las empresas modelo era solo la mitad que el de las empresas de control, y la cobertura de los directores ejecutivos de esas empresas modelo, lo que Collins llama nivel 5, los gerentes eran menos de la mitad que las empresas de control, hay aún menos y básicamente nunca hemos oído hablar de sus nombres. Echemos un vistazo al típico gerente de quinto nivel escrito en el libro, el legendario director ejecutivo de Kimberly-Clark, Darwin Smith. Kimberly-Clark era originalmente una empresa papelera tradicional y su actividad principal era la producción de papel estucado. La industria estaba en recesión y la empresa no funcionaba bien. En los 20 años anteriores al salto, el valor de la empresa cayó al 36% de la media del mercado y estuvo al borde de la quiebra. Smith fue nombrado director ejecutivo en un momento crítico. Anteriormente, trabajó como abogado interno de la empresa, llevaba gafas de montura negra y era taciturno y corriente. De hecho, la junta directiva lo eligió como director ejecutivo no porque creyeran que tuviera la capacidad de devolverle la vida a la empresa, sino porque creían que se sentiría más cómodo manejando el proceso de quiebra. Lo que es aún más terrible es que apenas 2 meses después de convertirse en director ejecutivo, le diagnosticaron cáncer y el médico declaró que no viviría hasta dentro de un año. Lo que sucedió después, ni siquiera el propio Smith se lo esperaba. Fue director ejecutivo durante 20 años, tiempo durante el cual no solo superó la amenaza de la enfermedad, sino que también creó un milagro en el mundo empresarial. Kimberly-Clark pasó de ser una empresa de tercera categoría medio muerta a un consumidor de papel de clase mundial. Empresa de bienes. Los productos estrella de la empresa, los pañales Huggies y las toallitas Kleenex, se han convertido en marcas de renombre mundial. 6 de las 8 líneas de productos de la empresa han superado al gigante de la industria Procter & Gamble. En marcado contraste con el brillante desempeño de la compañía, el propio Smith rara vez aparece en los medios y es desconocido para el público. Cada vez que un periodista hacía una pregunta, Smith se mostraba muy reservado y no sabía cómo responder. Sin embargo, fue una persona así quien mostró la más firme voluntad de liderazgo en los momentos más difíciles de la empresa, vendió todas las fábricas de papel de la empresa, abandonó el negocio tradicional del papel estucado, anunció una entrada a gran escala en la industria de bienes de consumo de papel y firmó una alianza con el gigante de la industria Procter & Gamble.
La empresa compite frontalmente. En ese momento, los inversores de Wall Street pensaron que Smith estaba loco y las acciones de la empresa fueron rebajadas. Ante las dudas del mundo exterior, Smith se mantuvo firme y creía firmemente que solo centrándose en competidores de clase mundial podría lograr la autotrascendencia. En Smith, vemos un rasgo de personalidad dual, extremadamente humilde y extremadamente decidido. Una persona extremadamente humilde significa que no es egocéntrica ni engrandecedora. Lo que persigue es alcanzar metas elevadas, no riqueza y fama personal. Una voluntad extremadamente firme significa que está extremadamente motivado. Fuerza, determinación y coraje. Eliminar todos los obstáculos para alcanzar grandes objetivos. Collins dijo que todos los gerentes de nivel 5 tienen este rasgo de personalidad, que crea un patrón de atribución único. Cuando logran el éxito, atribuyen el crédito a los demás o a la suerte, y cuando encuentran contratiempos, buscan las razones en sí mismos. Por otro lado, al observar a los líderes del grupo de control, su reacción común es que se atribuyen el mérito cuando tienen logros y culpan a otros por los reveses. Los dos modos están en marcado contraste. Además, existen dos diferencias importantes entre los gerentes de nivel 5 y los líderes de empresas del grupo de control. En primer lugar, y lo más importante, los gerentes de nivel 5 antepusieron el éxito de la empresa a su propio éxito, mientras que los líderes del grupo de control tendían a valorar la riqueza, el poder y la fama personales. Para dar un ejemplo concreto, la empresa de comparación directa de Kimberly-Clark mencionada anteriormente se llama Scott Paper. Esta empresa inventó el papel higiénico que utilizamos en el baño. Scott Paper era originalmente el líder de la industria papelera de EU. Debido a la crisis de la industria, estaba en problemas como Kimberly-Clark. Scott contrató a un hombre llamado Dunlap como director ejecutivo. La característica de esta persona es que es particularmente bueno fanfarroneando, se jacta de sí mismo en los medios y afirma que creará la empresa más grande de la historia de los negocios estadounidenses. Como resultado, Dunlap hizo principalmente tres cosas durante su mandato de menos de 2 años. Primero, despidos. Segundo, recortar el presupuesto de I+D. Tercero, engordar artificialmente la empresa para venderla a un mejor precio. Al final, cumplió su deseo y vendió Scott Company a Kimberly-Clark. Dunlap obtuvo una ganancia neta de $100 millones. Se calcula que durante los más de 600 días que sirvió como CEO, ganó un promedio de $165.000 por día. Más tarde escribió una autobiografía en la que se jactaba de sus acertadas decisiones. Las personas como Dunlap, que solo se preocupan por el beneficio personal, nunca se convertirán en gerentes de nivel 5. Una cosa interesante es que cuando las empresas del grupo de control tienen problemas, les gusta pagar altos precios por la ayuda extranjera y contratar a celebridades empresariales para que actúen como directores ejecutivos, con la esperanza de que su experiencia impulse el desarrollo de la empresa. Este enfoque no solo no funciona, sino que a menudo fracasa, y la reacción es empeorar la situación. Si analizamos las empresas de la muestra, 10 de los 11 directores ejecutivos fueron promovidos desde dentro. Esto sugiere que es más probable que los gerentes de nivel 5 se escondan dentro de la empresa, esperando ser descubiertos. Esta es la primera diferencia entre los gerentes de nivel 5 y los líderes del grupo de control. Los gerentes de nivel 5 anteponen el éxito de la empresa al éxito personal, mientras que el grupo de control hizo lo contrario. En el liderazgo real, los gerentes de quinto nivel prestan más atención a la formación de equipos, mientras que los líderes del grupo de control suelen adoptar el modelo de un genio más 1000 asistentes. Esta es su segunda diferencia importante. El modelo llamado un genio más 1000 asistentes significa que el funcionamiento de toda la empresa depende completamente de las capacidades comerciales personales del líder. En realidad, la empresa es solo un escenario para que el líder muestre sus talentos. Este tipo de líder suele tener excelentes capacidades comerciales, pero es arbitrario y egocéntrico y es un dictador en la empresa. No necesita molestarse en buscar verdaderos talentos de gestión, solo necesita un grupo de subordinados obedientes para cumplir sus órdenes. Collins cree que estos líderes pueden considerarse gerentes de nivel 4. El gerente de cuarto nivel puede por sí solo hacer que el desempeño de la empresa avance durante su mandato, pero el problema es que una vez que esta persona se vaya, los demás quedarán perdidos como una mosca sin cabeza. Una persona aparentemente poderosa, la empresa inmediatamente se metió en problemas. El segundo grupo de empresas de control en la muestra del estudio de Collins, las empresas que no lograron mantener la excelencia, en su mayoría tenían este tipo de líder. Eligieron sucesores incompetentes intencionadamente o no, solo para demostrar que, mira, la empresa no puede sobrevivir sin mí. El resultado fue exactamente este, y la empresa decayó rápidamente después de lograr un pequeño salto. ¿Y qué hacen los directivos de nivel 5? Nunca enfatizan su autoridad personal. Entienden que para construir una empresa excelente, primero se debe tener un equipo directivo excelente. Para tener un equipo directivo excelente, primero se debe encontrar el talento adecuado. Entonces, ¿cómo encontrar talentos? Mucha gente cree que los líderes destacados primero deben determinar los objetivos estratégicos y la dirección de la empresa, y luego reclutar talentos de acuerdo con las necesidades estratégicas. De hecho, los pasos son al revés, reclutar talentos primero y luego determinar la dirección, es decir, primeras personas. Principio de después.
Si se compara la empresa con un automóvil de pasajeros y el líder es el conductor, entonces el enfoque de los gerentes de nivel 5 es pedir a las personas adecuadas que suban al autobús y luego discutir con ellas dónde conducir. Esto se debe a que si no tienes a las personas adecuadas, los grandes planes no sirven de nada, pero una vez que tienes a las personas adecuadas, puedes seguir ajustando la dirección a medida que avanzas y, en última instancia, encontrar el camino hacia el éxito. Los anteriores son los elementos de personal para lograr el salto, el gerente de quinto nivel. Los gerentes de nivel 5 tienen doble personalidad, extremadamente humildes y extremadamente decididos. Anteponen el éxito de la empresa al éxito personal, anteponen la fuerza del equipo a la autoridad personal, dan crédito a los demás cuando encuentran problemas y reflexionan sobre sí mismos cuando encuentran problemas. La existencia o no de gerentes de quinto nivel es el factor más crítico para que una empresa pueda dar un salto adelante. Después de hablar de factores humanos, veamos los factores a nivel estratégico de la empresa. La palabra clave correspondiente se llama concepto Heijo. Para dar el salto de la mediocridad a la grandeza es imprescindible formular la estrategia corporativa adecuada, pero al principio el equipo de Collins estaba confundido. En la superficie, todas las empresas tienen planes estratégicos muy claros. Los recursos invertidos en la empresa modelo son casi iguales y no hay una diferencia obvia entre la empresa modelo y la empresa de comparación. ¿Significa esto que la estrategia de la empresa no es importante en absoluto? Después de una discusión más profunda, descubrieron que si había alguna diferencia, sería que las estrategias de las empresas modelo eran muy simples y podían explicarse en una oración. Por ejemplo, una de las empresas modelo, Walgreens, una cadena de empresas farmacéuticas, tiene una estrategia de la mejor y más conveniente farmacia, con ganancias considerables por visita de cliente, lo que significa que cada cliente que viene a la tienda contribuye con la mayor cantidad posible. Lo más posible. Sin embargo, solo porque sea simple, ¿no significa que definitivamente funcionará? Es simple y fácil de hacer, pero ¿cómo se asegura de que sea simple y correcto? Para descubrir los secretos de la estrategia de la empresa modelo, los miembros del equipo llevaron a cabo una investigación exhaustiva durante varios meses y finalmente atribuyeron sus hallazgos al concepto Heijo. La metáfora del erizo proviene de un antiguo proverbio griego. Significa aproximadamente que no importa cuántos trucos tenga un zorro, siempre habrá un momento en el que se volverá loco y no tendrá solución. Sin embargo, aunque un erizo solo sabe un truco, nadie puede vencerlo. Collins descubrió que a nivel estratégico corporativo, las empresas de control se parecían más a zorros, siempre querían hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero fracasaban por falta de coherencia y paciencia, mientras que las empresas modelo se parecían más a erizos, solo sabía una gran cosa, perseveró en este asunto y logró un salto. Esta gran cosa es lo que Collins llama el concepto del erizo. Parece simple, pero debes pensar profundamente desde tres aspectos antes de poder descubrir la puerta. Estos tres aspectos son, primero, ¿qué hacemos mejor? Segundo, ¿qué es lo que más nos interesa? Tercero, ¿cómo podemos obtener el máximo rendimiento de este asunto? Estas tres preguntas son como tres anillos. Lo más importante que debes hacer es la intersección de estos tres anillos. Tomemos también como ejemplo la cadena de medicamentos Walgreens. Esta empresa familiar originalmente operaba tanto una cadena de farmacias como una cadena de restaurantes, pero sus condiciones operativas eran normales. Después de que Walgreens Jr., el gerente de quinto nivel de la empresa, asumiera el cargo, después de repetidas reflexiones, finalmente descubrió una cosa: operar restaurantes no era el futuro de la empresa. No es que el sector de la restauración sea malo, pero él tiene claro que la empresa no tiene la ventaja de ser la mejor del sector a la hora de gestionar restaurantes. Sin embargo, al operar cadenas de farmacias, especialmente cadenas de farmacias de conveniencia, la empresa tiene el potencial de hacerlo mejor que pueda y convertirse en la mejor cadena de farmacias del mundo, lo cual es más emocionante y significativo para ellos que el catering. En otras palabras, Walgreens Jr. ha encontrado dos de los tres eslabones: lo que mejor hacen y lo que más les interesa es operar una cadena de farmacias de conveniencia. Después de pensarlo claramente, vendió los 500 restaurantes sin dudarlo y utilizó el dinero para expandir rápidamente la cadena de farmacias. Queda el último de los tres eslabones: ¿cómo puedes sacarle el máximo partido a tu inversión? Walgreens se centra en un indicador, que es el ingreso por visita de un cliente, mientras que las cadenas de farmacias tradicionales generalmente se centran en las ganancias obtenidas por cada farmacia. ¿Cuál es la diferencia? Si se quiere maximizar el beneficio por farmacia, las tiendas no deben estar demasiado densas porque desviarán el tráfico entre sí. Sin embargo, Walgreens hace lo contrario. Su estrategia es abrir tiendas densamente. Hay 9 farmacias por milla en el zona urbana, con una media de 9 farmacias por kilómetro, existiendo una a escasos cientos de metros para garantizar altísima comodidad. De esta manera, aunque las ganancias de una sola tienda no serán demasiado altas, siempre que los ingresos por visita del cliente aumenten continuamente, se pueden lograr conveniencia y altas ganancias. De esta manera, Walgreens ha encontrado su propio concepto de erizo: sus farmacias están conectadas con farmacias, los vecindarios están conectados con los vecindarios y las ciudades están conectadas con las ciudades. Walgreens se ha convertido en un gran erizo con un concepto simple. De 1975 a 2000, el rendimiento acumulado de las acciones de Walgreens superó el promedio del mercado en 150 veces.
En junio de 2018, General Electric, una tienda centenaria de Estados Unidos, fue expulsada del índice industrial Dow Jones debido a la mala evolución de sus acciones. En lugar de General Electric, entró en el índice Walgreens, que también es una tienda centenaria. Índice. Los anteriores son los elementos estratégicos para lograr el salto, el concepto erizo. El zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe algo muy importante y se apega a ello. Las estrategias exitosas parecen extremadamente simples, pero se basan en una comprensión profunda de las propias ventajas y de las reglas de la industria basadas en el problema de los tres anillos, mientras que las estrategias fallidas son a menudo muy sofisticadas y en realidad son una especie de farol. Después de hablar sobre los elementos de personal y los elementos estratégicos, echemos un vistazo a cómo estos elementos forman un poderoso mecanismo dinámico y finalmente logran un salto adelante. Esta es la tercera palabra clave, efecto volante. Quizás haya que volver a preguntar, además del personal y la estrategia, ¿qué pasa con la tecnología? ¿No es la tecnología un elemento clave para lograr un salto adelante? Entre las 11 empresas modelo, muchas son famosas por sus tecnologías avanzadas. Por ejemplo, Walgreens, una cadena de farmacias, fue la primera en utilizar tecnología de comunicación por satélite y tecnología de Internet en la industria. Gillette, un famoso fabricante de maquinillas de afeitar, solo de Blade solo una parte tiene decenas de patentes de tecnología. ¿Es la tecnología el factor fundamental para que estas empresas consigan dar un salto? Collins dijo que uno de los hallazgos más sorprendentes de su investigación fue que los factores tecnológicos eran mucho menos importantes de lo que se imaginaba. El cambio tecnológico nunca ha sido un factor clave para lograr la transformación de la mediocridad a la grandeza, ni siquiera entre los tres primeros. En efecto, el cambio tecnológico actúa como un acelerador. En otras palabras, si se encuentra a las personas adecuadas y la estrategia adecuada y se ha abierto la puerta para dar un salto adelante, entonces el cambio tecnológico puede ser la guinda del pastel y acelerar este impulso de desarrollo. Sin embargo, si no se ha descubierto la manera de dar un salto, es imposible tener éxito si se quiere utilizar el cambio tecnológico como primera fuerza impulsora para lograr el salto. No es factible depender de un solo cambio importante y repentino, no solo cambios tecnológicos, para lograr un salto adelante. Por ejemplo, anunciar un gran plan, implementar una fusión y adquisición importante, ingresar a un nuevo campo, presentar a una celebridad como director ejecutivo, etc. Es poco probable que estos métodos de cambio masivos e incluso dramáticos inicien el proceso de dar un salto. El verdadero proceso de salto adelante es todo lo contrario, está impulsado por la fuerza combinada de una serie de acciones correctas. Los cambios ocurren silenciosamente y es posible que ni siquiera las partes involucradas los noten. Imagínese que hay una rueda gigante frente a usted. La rueda tiene 30 metros de diámetro, 3 metros de ancho y pesa 26 toneladas. Ahora tu tarea es hacer que esta rueda gire lo más rápido posible. La empujas con todas tus fuerzas, pero la rueda no se mueve en absoluto, sin inmutarte, continúas empujándola en la misma dirección y finalmente la rueda gira lentamente un poco. Pero debido a que la rueda en sí es tan grande, los demás apenas pueden ver ningún cambio. Continúa empujando poco a poco y la rueda completa una o dos vueltas muy lentamente, sin ningún cambio evidente en la velocidad. Sin embargo, después de que la rueda ha girado 100 o 200 veces, de repente descubres que el impulso acumulado por la rueda es cada vez mayor y la velocidad de rotación es cada vez más rápida. Ni siquiera necesitas ejercer mucho esfuerzo. Esfuerzo, la rueda girará rápidamente basándose en su propia inercia. Esto es lo que Collins llama efecto volante. En todo el proceso de salto, no puedes encontrar un momento en el que seas testigo de un milagro, o un método que funcione instantáneamente, y digas que esta es la razón fundamental para un salto exitoso. Lograr un salto depende de esfuerzos continuos en una dirección. Acción, ronda tras ronda, la fuerza combinada de todos los factores finalmente hace que la rueda gire. Por ejemplo, la famosa Amazon. Como ha estado en pérdidas durante más de 10 años consecutivos desde su salida a bolsa en 1997, y no empezó a obtener beneficios estables hasta 2015, pero después de eso, el valor de mercado de la empresa empezó a crecer. Rápidamente en agosto de 2018, el valor de mercado de Amazon ocupaba el segundo lugar en el mundo, solo superado por Apple. La trayectoria de crecimiento de Amazon es un típico efecto volante, vender publicidad es fácil y genera dinero rápidamente, pero Amazon se niega a ganar dinero e insiste en hacer cosas ingratas, como insistir en brindar a los clientes la mejor experiencia y cultivar clientes. Servicios, etc. Estas cosas no pueden generar ingresos en efectivo durante mucho tiempo, pero cuando se combinan entre sí, pueden formar una lógica comercial completa y grandiosa. Durante más de 10 años, Amazon ha impulsado esta lógica empresarial una y otra vez. Aunque los extraños no pueden verlo, ha ido acumulando impulso en silencio. Finalmente, la rueda gigante comenzó a acelerarse, volviéndose cada vez más rápida e imparable. Al efecto volante corresponde la rueda de la desgracia. Las empresas del grupo de control no están dispuestas a trabajar duro para empujar la rueda. Siempre les gusta probar suerte haciendo cosas y haciendo grandes movimientos para ver si la rueda puede girar. Cuando ven que un plan no funciona, cambian inmediatamente a un nuevo plan y avanzar hacia una dirección completamente diferente.
empujar la rueda en la dirección correcta, y luego cambiarla si falla. Como resultado, todos los esfuerzos no logran formar una fuerza combinada, y los continuos contratiempos agotan la moral de los empleados. Esta es la rueda de la perdición. Los gerentes siempre deben estar alerta para saber si su empresa está en un volante o atrapada en una rueda de fatalidad. Lo anterior es el mecanismo dinámico para lograr el salto, el efecto volante. Lograr avances a pasos agigantados depende de empujar continuamente la rueda en una dirección, es la fuerza combinada de todos los esfuerzos lo que finalmente hace que la rueda vuele. El cambio tecnológico es solo un acelerador que mueve el volante y no se puede esperar lograr un salto adelante simplemente mediante el cambio tecnológico o cualquier otra solución rápida. Ahora, repasemos los aspectos más destacados de este libro. En primer lugar, el equipo de Collins utilizó un método de investigación único para encontrar los elementos clave para lograr un salto comparando estrictamente la situación de la empresa modelo y dos grupos de empresas de control. En segundo lugar, el elemento de personal que debe lograr un salto adelante es el gerente de quinto nivel. Los gerentes de nivel 5 tienen doble personalidad, extremadamente humildes y extremadamente decididos. Anteponen el éxito de la empresa al éxito personal, anteponen la fuerza del equipo a la autoridad personal, dan crédito a los demás cuando encuentran problemas y reflexionan sobre sí mismos cuando encuentran problemas. En tercer lugar, el elemento estratégico para lograr un salto adelante es el concepto de erizo. El zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe algo muy importante y se apega a ello. Las estrategias exitosas pueden parecer extremadamente simples, pero se basan en una comprensión profunda de las propias ventajas y de las reglas de la industria basadas en el problema de los tres anillos. Cuarto, el mecanismo dinámico para lograr el salto es el efecto volante. Lograr avances a pasos agigantados depende de empujar continuamente la rueda en una dirección, es la fuerza combinada de todos los esfuerzos lo que finalmente hace que la rueda vuele. El cambio tecnológico es solo un acelerador que mueve el volante y no existe una solución única para lograr avances. Finalmente, permítanme compartir algunas ideas. Aunque este libro habla de cómo las empresas pueden pasar de la mediocridad a la excelencia, las reglas resumidas en el libro también son completamente aplicables a nosotros personalmente. Los rasgos de personalidad que poseen los gerentes de nivel 5 son en sí mismos las mejores cualidades de los seres humanos. Las personas con tales cualidades pueden alcanzar el éxito ya sea que dirijan un negocio o realicen otras tareas. Entonces, como individuo, ¿cómo puede convertirse en gerente de quinto nivel? ¿Cómo encontrar su propio concepto de erizo? ¿Cómo girar el volante de la vida y cómo lograr el salto de la mediocridad a la excelencia? Tienes que pensar más en estas preguntas por tu cuenta. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?